¿Tenemos alguna pregunta que queráis hacer a alguien? ¿Adrián Gómez? ¿No hay preguntas? Pues muchas gracias. Bueno. Vale, pues continuamos con la quinta ponencia del día. Tenemos a Christopher Georges Lemaitre, es el director de operaciones de Condri, lidera la expansión global de su terapia antioxidante personalizada para pacientes con FSH, centrado en las alianzas estratégicas, colabora con neurólogos, centros de referencia y asociaciones de pacientes FSH en España, AMIS, para ampliar el acceso a la terapia. Con su experiencia en programas multilaterales, ONU, corporaciones globales, impulsa las vías regulatorias y las alianzas institucionales para ampliar el acceso a la innovadora terapia de Condri. Tanto Christopher Georges como el doctor Juntas, que acabamos de presentar anteriormente, nos van a exponer la ponencia de terapia de suplementación personalizada para la FSH, combatir el estrés oxidativo para mejorar la calidad de vida y la fuerza muscular. Gracias. Hola, primero gracias por invitarme aquí. Puedo entender español más o menos, pero no puedo hablar mucho, lo siento. So I'm going to do my presentation in English, if that's okay. So yes, I work for Condri. Condri, as Alexandra explained earlier, is a spin-off that was created a couple of years ago on the basis of the scientific work that was done by the FIMEDEX unit in University of Montpellier. Next slide, please. Our mission is to improve FSHD patients' physical performance and quality of life through personalized antioxidant therapy adjusted to individual needs. Sorry, is somebody going to translate? Oh, oui, je veux bien. Ben, je savais pas, c'est vrai que... ¿Se puede? Tu pas de problème, oui? Can we have a microphone for her, maybe? Por favor. Ben, mes slides sont en anglais, donc ce sera plus facile quand même. Ben, le problème, c'est que mes slides sont en anglais, mais tu es à l'aise en anglais, il n'y a pas de problème. Tu peux parler français avec les slides en anglais. Oui, tu peux, comme tu veux. Oui, bon, je vais faire en anglais plutôt, je pense. Pues, Okay. Perdona. Lo que ha dicho es que trabaja para Condri, que es la spin-off que ha salido del trabajo de la Universidad de Montpellier, de los antioxidantes, y que su objetivo es conseguir mejorar el bienestar y la capacidad motora y la calidad de vida de los afectados por distrofia muscular facioscapulumbar. Okay, so thanks to Professor Belayev, I won't have to go too much into detail with this, but as many of you know, oxidative stress is a major factor in FSHD, particularly because it constitutes a vicious circle. For FSHD patient, oxidative stress will both activate DUX4 and be reinforced by the activation of DUX4, therefore worsening muscle loss and general symptoms of the disease. Gracias al trabajo de la doctora Belayev hemos sabido la importancia de la oxidación y de los agentes antioxidantes en la FSHD, en el que tanto la oxidación activa el DUX4 como la presencia de DUX4 promueve más oxidación celular. Something important to specify, I am not a scientist. I am not a doctor. My training is actually in diplomacy, so I will do my best to answer whatever question you may have and to provide this explanation, but I will count on the help of Professor Belayev and Dr. Juntas Mojales in case it gets a little more technical.
Él no es un científico investigador, trabaja en Condri, pero cualquier duda a nivel científico que surja se apoya en el doctor Morales y en la doctora Belayev. So these are the 3 steps that you need to follow to access the personalized antioxidant therapy. Aquí los 3 pasos que se necesitan completar para acceder a la terapia con antioxidantes. The first step is a blood test. We measure 7 biomarkers, which are hemoglobin, cholesterol, vitamin C, vitamin E, zinc, copper, and selenium. El primer paso es hacer un análisis riguroso en el que se miden 6 biomarcadores: vitamina A, vitamina C, selenio, zinc. Vitamine C, vitamine E, zinc, sélénium, cuivre, cholestérol, hémoglobine glyquée. Vitamina A, C, E, selenio, zinc, colesterol y hemoglobina glicosada. Cuivre. Y cobre. After receiving your blood results, your physician, your doctor, will use our proprietary software called OxCare and enter your data to personalize the supplementation. Just to give you an idea, there is just for FSHD patients, there is more than 9,000 possible combinations through that software. El segundo paso consistirá en que el médico, una vez que ha recibido esos análisis, introducirá todos los datos dentro de un software que ellos han desarrollado y que se llama OxCare y que solamente para la FSHD contempla 9.000 posibilidades. This software is systematically used by a doctor, as Alexandra was explaining earlier. Just to this therapy, we advise that it enters as part of the multidisciplinary care that is recommended for FSHD. This is not standalone. It goes through your doctor with the whole care that FSHD patient must receive. Esta terapia está incluida dentro de una terapia multidisciplinar que incluirá otros mecanismos que el doctor, el médico tratante pondrá en marcha, y quiere recalcar que solamente es una de las terapias dentro de lo recomendado. And the last step, you can go on our e-commerce website called OG Nutrition that we have designed specifically for patients, where you will fill out a questionnaire and it will give you your personalized therapy based on the results that were given by OxCare. Finalmente, se puede acceder a su página web, donde, basado en todos estos resultados, recibirá un tratamiento personalizado en base a los análisis que haya resultado. Exactly. These are just a few of the... Alexandra quiere que es muy importante saber que ellos son los fabricantes de los suplementos, no suplementos que vamos a ir a comprar por ahí, sino que así se aseguran de la calidad real de los suplementos. Exactly, and because this is precision medicine, personalized to your own biological profile, it's important that you don't take any supplements, because the supplements you'll find in pharmacy, often what they will show, like if you buy vitamin C, which will say 1,000 milligram, if you actually analyze it, it won't have a full 1,000 milligram of vitamins in it, and the molecules are not necessarily as stable. We've tried and tested some of them. You had, for example, we had a vitamin E that was 125 milligram when we tested it. Then we tested it again a year later. It had gone down to 80. Ya que es una terapia personalizada basada en el perfil. ¿Me oís? Sí, sí, sí. Que es una terapia personalizada tenido. Es que soy yo.
Es muy importante que la cantidad real de antioxidante que se tome sea de verdad la que necesita. Y ellos han testado algunos de estos antioxidantes que se encuentran en el mercado, por ejemplo, en un producto de vitamina E que tenía una composición de 1000 miligramos y cuando ellos lo testaron en realidad no había 1000 miligramos, había menos. Entonces hay el riesgo de que siguiendo todos los pasos pero tomando un medicamento que no lleve la cantidad que el paciente necesita, el tratamiento fracase solamente por ser un fármaco de mala calidad. So this is a few of the papers that came before the last one I will present. Alexandra already talked about 2 of them, including one that involved Dr. Morales that's here with us. Then these are the 2 main papers. This was the initial clinical trial, which happened in Montpellier from 2010 to 2014. This was a placebo control with 54 patients, and it was on fixed dosage. Every patient received the same dosage of those 4 molecules. This is a form of vitamin E, selenium, zinc, and vitamin C. Ese es el primer ensayo clínico que se hizo en Montpellier, del que nos ha hablado antes Alexandra, y en el que se daba una cantidad fija a todos los pacientes. Recibían la misma dosis de 500 miligramos vitamina C, 25 de gluconato de zinc, 200 microgramos de selenometionina y 400 miligramos de vitamina E. It showed promising results it diminished a lot of the biomarkers of oxidative stress, and we could see through MRIs that there was a significant increase in muscle mass and in muscle quality. It was significant enough that we received, based on this trial, those molecules received the orphan drug designation from the European Medication Agency, but because of how different every FSHD patient is and how differently the disease evolved, the results were not very consistent across the diversity of patient, and it required additional trial where it was adjusted. Bueno, es un poco largo esto, pero ese ensayo clínico dio resultados muy alentadores, disminuyó la cantidad en sangre de biomarcadores y con la resonancia magnética se vio también que había un incremento de la masa muscular y por lo tanto esto permitió meter dentro de ese tratamiento como tratamiento para la enfermedad huérfana. ¿Es así? The orphan drug designation from European Medication Agency. Ça a été inclus dans le accepté. Oui, voilà, en 2016. Juste après, sur la base des résultats de cette étude, ça a été accepté comme une orphan drug par l'Agence européenne des médicaments. Y gracias a ese ensayo clínico, ese tratamiento de antioxidantes fue admitido, aceptado por la sociedad de Orphan Drugs. European Medication Agency. La asociación. La Agencia Europea del Medicamento. Del medicamento para medicamentos de enfermedades raras. Orphan Drugs. Ensuite, il manque une slide. Oui. Ensuite, voilà, à la suite. Oh, sorry, I'm switching back to French now. Pour moi, c'est mieux en français si. Ok, c'est plus facile pour toi en français? Oui. D'accord. Everybody's okay if I switch in French? Ok. Donc, à la suite de cette étude, ça a donc, comme je le disais, ils ont vu qu'avec la différence de réponse chez les différents patients, il fallait en fait ajuster la supplémentation par rapport à l'individu. Entonces, lo que ocurrió en el ensayo clínico anterior es que había diferencias individuales y ahí se dieron cuenta de que había que ajustar las dosis por individuo, que no podía ser 500 miligramos para todo el mundo.
Voilà, donc comme Alexandra en a parlé plus tôt, on a enrôlé ensuite, alors c'était plus de 180 patients, mais il y en a 107 qui ont suivi pendant au moins 3 ans. Et donc ça a résulté dans cette étude qui a été publiée il y a 3 jours et qui montre des résultats significatifs dans l'augmentation de la force des quadriceps, dans l'activité physique et dans la qualité de vie pour les patients FSHD. Y ahí se diseñó el ensayo clínico que es el que ha sido publicado hace poco, del que nos ha hablado antes Alexandra, que empezó con 180 pacientes y terminó con 107 por esos motivos del COVID que hubo por en medio, gente que bueno, ya se salió, y en el que quedó claro que la suplementación con antioxidantes produce esas mejoras, mejora en la fuerza del cuádriceps, mejora en la actividad física, sobre todo en deportes, actividades deportivas y en general una mejora en la calidad de vida. So, I just go a little bit into more details on the results. So this innovation counteracts the natural history of the disease, which is... Va a entrar un poco más en detalle de esta investigación y estos resultados contradicen la medicina natural. The therapy will take about a year to really show effects. It doesn't happen right away. It takes about a year so that effects are shown. El efecto no se ve inmediatamente, tarda más o menos un año en aparecer, en verse sus beneficios. And then the improvement stabilizes over the next 3 years, which was tested on the 107 patients. We even had a cohort of 30-something patients we've followed for 5 years, and even with them, when the therapy was maintained, the gain were maintained over those 5 years. Y entonces se estabiliza para 3 años. Eso fue visto en... Tu vas trop vite pour moi, je te suis. Ah oui, pardon, je repasse en anglais encore. Donc, il se stabilise. Donc, il y a certains des patients qui ont suivi la thérapie pendant 5 ans. Et sur les 5 ans, les gains étaient maintenus si la thérapie est maintenue. Entonces, los efectos tardan en verse un año, se mantienen durante 3 años y en ese estudio ha habido pacientes que han seguido la terapia durante 5 años y en esos 5 años se ve que los efectos se mantienen si se sigue tomando los antioxidantes. Quelques faits importants. Il est important d'agir vite. Plus il y a un niveau de muscle important quand la thérapie a commencé, plus les effets et le gain de force sera significatif. Es importante que la terapia se comience pronto. Cuanto más antes se empiece, cuando el músculo ha perdido menos fuerza, mejor efecto se consigue. Mais l'avantage aussi, c'est que ça aide quand même les patients qui ont un stade plus avancé, mais on n'a pas constaté d'amélioration, mais toutefois une stabilisation par rapport au cours normal de l'évolution de la maladie. Y en los pacientes que tienen ya un deterioro avanzado no se ha comprobado una mejoría, pero sí que se ha comprobado una estabilización, que se mantiene igual. Dans les patients qui sont considérés comme des responders, c'est-à-dire que 79 sur 107, on a eu une moyenne de 29, au bout de 3 ans, il y a eu une moyenne de 29% d'augmentation sur le muscle dominant et 34% d'augmentation sur le muscle non dominant. Comment on mesure ça? C'est avec un banc de force pour mesurer le quadriceps, comme vous voyez ici. La prueba que se hace para medir la fuerza del cuádriceps es la foto que está allí arriba, que consiste en levantar un peso. En ese estudio han llamado pacientes que responden a la terapia y han encontrado que de 107, 79 han respondido a la terapia y incrementando un 29% el músculo dominante y un 34% el músculo
no dominante. Esto, ¿tu peux expliquer un peu plus le muscle? Oui, oui, généralement, par exemple, si vous êtes droitier, ça va être votre muscle droit qui va être dominant et qui généralement aura plus de force parce que vous l'utilisez plus que le muscle non dominant. El músculo, siempre hay una pierna dominante que es el que sea diestro, utilizará más esa pierna y el zurdo utiliza más la otra y por eso hacen la diferencia entre el músculo dominante y el otro es el no dominante. Oui. Et pour vous donner une idée de l'évolution, chez ce même groupe de patients, au bout d'un an, l'augmentation sur le muscle dominant était de 24% et l'augmentation sur le muscle non dominant était de 28%. Donc la majorité des gains se font dans la première année, mais quand le traitement est bien suivi, il peut y avoir ensuite des petits gains qui continuent, mais quand même la majorité se passe dans la première année. La mejoría ocurre durante el primer año. En los años siguientes puede haber pequeños avances, pequeñas mejorías, pero la gran mejoría se ve durante el primer año. Y là, alors, le muscle dominant... Le muscle dominant, après un an, c'était 24%. 29. Et voilà, à la place de 29, c'était 24. Et pour le non dominant, c'était 28. Au bout de un an. Mais alors, le muscle non dominant a plus amélioré que le dominant. Oui. Lo que se ve ahí es que el músculo no dominante ha mejorado más que el músculo dominante. El dominante mejora un 29% y el no dominante un 34%. No sé. Voilà. Il y a l'étude montre aussi une forte corrélation en utilisant l'indice de Brooke, montre aussi une forte corrélation entre l'augmentation de la force du quadriceps et l'augmentation de la mobilité des muscles de la partie haute du corps. También se muestra una fuerte correlación entre la mejoría de la fuerza muscular del cuádriceps y la mejoría en la utilización de la parte superior del cuerpo. Et comme Alexandra l'a expliqué, quand la supplémentation est interrompue, au bout de 18 mois, tous les gains qui ont été faits sont perdus. Y como ya ha dicho Alexandra, cuando se para de tomar la suplementación, al cabo de 18 meses, toda esa mejoría que se había conseguido desaparece. Donc, quelque chose d'important à comprendre, qui a été particulièrement une des grandes innovations qui a été faite dans cette étude, c'est en fait de comprendre que ce n'est pas pour adresser des déficiences. Es muy importante comprender que este estudio se ha hecho no para mejorar déficits. Exactement, c'est-à-dire que beaucoup des essais qui ont été faits dans le passé sur ce sujet essayaient pour les patients FSH d'atteindre les mêmes niveaux de molécules antioxydantes qu'un patient pas malade. Los otros ensayos que se han hecho en el pasado intentaban conseguir que los niveles de antioxidantes en un paciente FSH fueran los mismos que en un paciente no FSH. Voilà. Mais cette thérapie, en fait, vise à restaurer l'homéostase des défenses antioxydantes du corps. Donc, plutôt que d'adresser le stress oxydant directement, le but de cette thérapie est de donner au corps les capacités d'adresser le stress oxydant lui-même. Esta terapia, en vez de luchar directamente contra el estrés oxidativo, lo que quiere es dar al cuerpo las herramientas para que el cuerpo él mismo pueda luchar con el estrés oxidativo, restaurando lo que se llama la homeostasis, que es el equilibrio. Exactement. Voilà notre... donc juste, c'est Oxcare, c'est un logiciel qui aujourd'hui est un produit intermédiaire. C'est-à-dire qu'un labo pharmaceutique classique n'aurait pas mis à disposition ce produit avant d'avoir passé toutes les étapes réglementaires et l'autorisation de mise sur le marché. Dans notre cas, parce qu'il y avait plus d'une centaine de patients qui avaient suivi la thérapie à Montpellier et qui demandaient de pouvoir continuer à en bénéficier, on a mis au point des produits intermédiaires, dont ce logiciel gratuit qu'on met à disposition des docteurs.
Al acabarse el estudio clínico, el ensayo clínico en Montpellier, los pacientes que habían participado y que sabían que tenían que seguir tomando los suplementos ya no podían ser tomados en cargo por Montpellier. Entonces, es cuando Condry decidió desarrollar este software que es gratuito y que todos los médicos pueden utilizar para el tratamiento de pacientes. Quiere decir también que un laboratorio como el que nos ha presentado antes seguramente no se hubiera puesto a lanzar una terapia en el estado en el que está, porque faltarían pasos. Pero se decidieron hacerlo sobre todo para estos pacientes que se quedaban en el limbo sin acceso a suplementos. So doctors can access our software through a secure online platform. We have password protected accounts that are specific. We have to activate the account for every doctor. The software collects doctor information. It does not collect patient information. Ese software lo pueden acceder los médicos en una plataforma segura y a través de un password. Ese software lo que no recaba información de los pacientes, solamente información médica. Es totalmente seguro. Exactement. C'est quelque chose de très facile à installer. Ça prend en général 15 minutes pour créer le compte et montrer au médecin comment s'en servir. Que es muy fácil de utilizar y en unos 15 minutos se puede tener instalado y la cuenta creada. Nous travaillons actuellement avec un organisme notifié sur le développement, sur la transformation de ce logiciel en un dispositif médical numérique de classe 2A et on espère avoir le marquage CE d'ici l'année prochaine, 2027. Están trabajando con un organismo certificado para que ese software obtenga la licencia CE aprobada por la Comunidad Europea. De momento no está, pero esperan tenerlo en el 2027. Voilà, et finalement, donc, ça c'est Oji Nutrition, c'est notre gamme de molécules antioxydantes vendues comme des suppléments alimentaires pour l'instant, jusqu'à ce qu'on reçoive l'autorisation de mise sur le marché de l'EMA. De momento esa es la oferta de moléculas antioxidantes que tienen vendidos como suplementos hasta que reciban la autorización para venderlos como realmente fármacos. Comme je le disais plus tôt, comme on a une voie d'accès privilégiée à l'EMA à travers la désignation de médicaments orphelins en 2016, mais le problème qu'on rencontre, on espère avoir la désignation pour 2028, le problème qu'on rencontre, c'est que le système actuel n'est pas fait pour la médecine personnalisée. C'est-à-dire que le fait qu'on ait plus de 9000 combinaisons n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui l'EMA sait gérer, mais une fois que le logiciel sera certifié, ça nous ouvre un chemin pour pouvoir arriver et quand on aura l'autorisation de mise sur le marché, c'est à ce moment-là que ça pourra potentiellement être pris en charge par la sécurité sociale et remboursé. De momento, como no tienen esa autorización, tampoco está realmente reconocido como un tratamiento para las enfermedades raras. Y el hecho de que no es tampoco un tratamiento personalizado que tiene más de 9000 combinaciones su software, de momento no puede ser incluido en la seguridad social y pagado por la seguridad social. Voilà, mais deux choses qui sont importantes à savoir. Nous, on a essayé de garder à des prix raisonnables. Donc, quand vous allez sur le site Oji Nutrition, il y a le QR code ici. Vous pourrez voir, en fait, vous allez rentrer, comme je le disais plus tôt, rentrer vos informations, avoir une prescription personnalisée. Ça peut grandement varier d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui ont jusqu'à 11 pilules par jour, tandis qu'il y en a certains qui vont descendre jusqu'à 3. Han intentado mantener precios lo más razonables posible. Allí se ve el QR del sitio web para nutrición, pero al ser un tratamiento personalizado puede haber un paciente que necesite tomar 11 cápsulas al día
y otro que necesite tomar solamente 3, y los precios van a variar en razón Et de esto. le prix varie entre 15 € et 40 € par mois. Y el precio está entre 15 y 40 euros al mes. Voilà, sur le site, vous pouvez commander, ça vous fait automatiquement un pack pour une durée de 2 mois, mais vous pouvez allonger la durée jusqu'à 6 mois et les prix sont bien sûr plus bas, plus vous commandez d'un coup, plus les prix baissent. Cuando se encarga en el sitio web, se puede encargar 2 meses o incluso hasta 6 meses, y entonces el precio baja cuando se encarga para más cantidad. Aujourd'hui, on a équipé 3 centres de référence en Europe. Il y a l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, il y a le CHU de Nice en France et il y a l'hôpital Vall-d'Hebron où le docteur Juntas Morales exerce à Barcelone, qui ont accès au logiciel aujourd'hui. Hoy en día hay 3 hospitales que tienen acceso a este software, y uno de ellos el Vall-d'Hebron, aquí en Barcelona, donde está el doctor Raúl Juntas. Mais notre objectif, c'est bien sûr de pouvoir rendre cette thérapie la plus accessible possible. Donc on est bien sûr ouvert à équiper le plus de centres de référence possible en Espagne pour que la thérapie soit la plus facilement accessible. Pero su objetivo es que esto se extienda lo más posible y están dispuestos a equipar a cuantos más centros de referencia posibles para que todo el mundo pueda tener acceso a esta software y terapia. Voilà, donc si vous voulez bien, on a mis au point un petit questionnaire qui justement pour nous aider en fait, pour avoir un peu vos opinions et pour nous aider à la rendre la plus accessible possible d'une manière qui convient aux patients FSH. Donc on a aussi des petites cartes avec le code QR. Quand vous avez le temps, si vous pouvez compléter le questionnaire. Dans le questionnaire, juste pour que vous sachiez, les premières questions vont être anonymes. C'est-à-dire que... Ah, pardon. Que se me pierdo. Ellos han hecho un pequeño cuestionario para contar con nuestra opinión y si podemos contestar para que sepan toda esa información y poder mejorar. Ahí y en las cartulinas que nos han dado, entrando a ese código QR. Le début du questionnaire est anonyme, mais à la fin du questionnaire, on va vous demander, si vous voulez, c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez nous communiquer votre information, pour qu'on vous tienne au courant des avancées et quand ça peut être disponible près de chez vous, et vous pouvez même nous donner le contact de votre médecin ou neurologue pour qu'on le contacte pour potentiellement l'équiper avec notre logiciel. La primera parte del cuestionario es anónima, pero al final quien quiera puede dar sus datos de forma que ellos le puedan informar regularmente de todos los avances que hagan, e incluso si ponéis el nombre del neurólogo, ellos van a contactarlo para proponerle este software y explicarle y hacer posible que lo instale y lo tenga en su centro. Voilà, c'est la fin de ma présentation, je vous remercie. Et avant que le docteur Juntas parle de comment c'est faisable de façon pratique, est-ce que vous avez des questions? ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias por la presentación. La pregunta sería que qué efectos secundarios puede tener la continuidad, el tenerlo que mantener tanto tiempo, tomar zinc, selenio, etcétera, todos los elementos que puede tener. Ok, donc, alors, si la supplémentation est ajustée régulièrement, si la supplémentation est le but d'ajuster régulièrement, idéalement tous les 6 mois, et de pouvoir éviter les effets délétères. Mais effectivement, les études d'avant ont montré que pour quelqu'un qui n'est pas malade, par exemple de la vitamine C, il va pouvoir l'évacuer. Mais dans le cas d'un patient FSHD, trop de vitamine C est toxique. Donc, pour éviter les effets secondaires, il faut ajuster régulièrement. Sí, lo que dice
que hay que medirlo cada 6 meses para estar seguros y, por ejemplo, la vitamina C puede ser tóxica, pero yo insisto sobre todo que lo ha dicho el doctor Vaquero, cuidado con el zinc, porque el zinc es un quelante del cobre y puede dar casos de mielopatía. Esto es como al que le falta la B12, ¿vale? Hace unos años hubo un problema con esto porque había zinc en las prótesis dentales. En el Polident famoso había zinc y de repente vimos aparecer casos de pacientes que tenían un déficit en cobre y tenían una mielopatía. Entonces, sobre todo, el zinc es este que sí que hay que ajustar. Yo por eso hasta ahora siempre indicaba a mis pacientes vitamina C, vitamina E, pero nunca decía zinc porque no se sabe. Entonces, en principio, lo que hay que hacer es medirlo cada 6 meses, estar seguro que no se sobrepasan los límites. Exacto. Pues, bueno, ahora os hablaré de eso cuando terminen las preguntas. Si mal no he entendido, en una diapositiva habéis visto que en los análisis, además del zinc, se mide medís el cobre precisamente para evitar esto, me imagino, ¿no? Exacto, sí. Il dit que pour éviter l'histoire de déficit en cuivre, c'est pour ça qu'on a rajouté le... Sí, es por eso. D'autres questions? Non? Ok, No, bueno, entonces, a nivel práctico, ¿cómo se hace? Yo no sabía cuando me contactaron cómo iba a hacer esto. Claro, nunca medimos la vitamina C. Ya sabéis todos que siempre se mide la vitamina D, la vitamina B12, la vitamina C. Yo tampoco había medido nunca el selenio. Y digo, pues voy a probar con el primer paciente. Yo no dije nada, yo hice mi prescripción. En 3 semanas tenía todos los resultados. Ostras, pues ha funcionado. Y yo no he hecho ninguna petición al hospital ni nada. Y ya he hecho 8 analíticas. Por falta de tiempo mío, de momento solo hay un paciente que me he metido yo en el logiciel a hacer la prescripción. Y de momento es fácil. Lo único son el médico que lo haga son las unidades. Hay que tener en cuenta las unidades. Ce sera effectif dans 2 semaines, c'est en cours. Vale. Dice que porque con los resultados no coincidían las unidades que me enviaba a mí el laboratorio con las que hay que poner en el logiciel. Pero me dice que dentro de 2 semanas habrá más posibilidades de poner miligramos, mililitros, porque igual en cada laboratorio las unidades con que se miden las cosas son diferentes. On s'était basé sur les unités utilisées par le laboratoire de Liège en Belgique. Claro, cada laboratorio, cada país tiene unas unidades diferentes. Yo quería preguntar el precio, porque como no está en cargo de la seguridad social... Claro. Los análisis no cuestan nada si los haces en el hospital. Si c'est fait en dehors de l'hôpital, il y a une chaîne de laboratoire qui s'appelle Eurofins, une chaîne de laboratoire privée avec qui nous on travaille en France. Oui, en Espagne, ils ont plus de 60 centres de prélèvement et ils travaillent avec plus de 500 instituts de santé. Donc partout en Espagne, c'est disponible. Ce que je sais, c'est que sans prescription en France, ça coûte 300 €, qu'en Espagne, c'est 180 €. Après, je sais qu'en France, quand c'est 300 €, c'est 100 € de la poche du patient. En Espagne, sur les 180, combien serait remboursé avec une prescription? Je ne sais pas encore. Vamos, que se puede medir esto también por un laboratorio, Eurofins, donde puedes ir y hacerte esta analítica, pero cuesta pues, unos 180 €. Pero yo aconsejo que lo mejor es ir a vuestro neurólogo, vuestro hospital, y así, por un lado, sale gratis y por otro, sobre todo, hay una vigilancia y hay un médico detrás viendo esto. Lo que esto me lleva también a hablar de cómo hacemos esto, ¿no? Porque me decían, no, pues recibes a todos los pacientes FSH de España. Digo, claro, y entonces a mí me da un ictus y un infarto a la vez. Entonces, claro, y la particularidad, ¿no? Tenemos un sistema sanitario con 17, en el fondo son 17 sistemas sanitarios diferentes. Y yo no puedo recibir a un paciente que venga de Cáceres o de Murcia o de Santiago si no viene a través de una petición de un CESUR, de un centro de referencia. Eso es posible, pero bueno, esto lleva su burocracia. No es práctico, porque además no se admiten muchas, porque esta consulta en Valdebrón al hospital que me lo envía de Murcia le va a costar más dinero. Entonces esto se hace para casos determinados, en pacientes que tienen enfermedades raras, que no tienen diagnóstico y van a un hospital más grande para ese sea un diagnóstico. Pero para esto no es práctico. Entonces yo creo
que lo que tenemos que intentar, a través de estas reuniones y otras que tengamos de neurología, es que al menos en cada región haya un neurólogo referente que conozca esto, y es simplemente, si están de acuerdo, y ahora como tenemos una publicación sólida que lo apoya, va a ser más fácil, pues que cada neurólogo haga la prescripción, con los resultados, meter los datos en la plataforma y luego cada paciente que lo solicite. ¿Vale? Pero bueno, habrá que hacer difusión. Esta publicación, la verdad es que ayuda muchísimo, ¿no? a que se presenten los resultados. ¿Había que solicitar las vitaminas A, C, D? No, la A no. Son C, E, selenio, zinc, cobre, perfil lipídico. Yo pongo perfil lipídico en general, no solo colesterol, perfil lipídico y hemoglobina glicosilada. Hemoglobina. Glicosilada. Si votre médecin est équipé, c'est rappelé dans le logiciel sur la première page, ils auront la liste des dosages à réaliser. Está la lista cuando entran o sea, está puesta la lista, ¿eh? En el logiciel que el médico tiene que crear una cuenta y cuando abres tu cuenta con tu password ya ves la lista que es. Bueno, yo ya me esto abriendo el logiciel del médico, ¿eh? No el de pedir la suplementación. Ok, o sea, yo... Vale. Claro, yo el próximo miércoles voy a mi neurólogo, por ejemplo, ¿no? Pues entonces ¿me puedes hablar de esto? Porque seguro que no conoce esta publicación. Yo tampoco. Tengo que mostrarle el software de XCAR, ¿no? Bueno, yo creo que antes de que el paciente le enseñe un software, preguntarle simplemente, he oído en esta reunión que hay lo de los antioxidantes, me han dicho que esta publicación, y el neurólogo, que seguramente no lo sepa, porque si yo ni me he enterado hace 3 días, pues he oído esto y seguro que el neurólogo, pues voy a mirar. Y ya en una siguiente, pues ya dice, pues quedamos en que lo voy a mirar y hay que... C'est important de préciser également que on a vu que les résultats étaient meilleurs dans les patients qui suivaient, qui avaient une bonne alimentation, qui faisaient de l'exercice physique, qui allaient voir leur kiné, qui allaient voir leur ergothérapeute. C'est-à-dire que quand ça rentre dans une vraie prise en charge multidisciplinaire, les effets sont renforcés. C'est pour ça que c'est très important pour nous de travailler avec les centres de référence qui savent traiter la FSHD. Sí, lo que dice que es muy importante que esto se entra dentro del marco de pacientes que tienen una buena alimentación, que hacen ejercicio, que esto es algo más, que no es solo esto de forma aislada. Probablemente si tomas los antioxidantes, pero si no haces nada de ejercicio, pues tampoco te va a valer de mucho. Y si tomas azúcares sin haber comido lechuga con vinagre antes, tampoco. Yo quería hacer una pregunta. Yo hace una semana que pasé por neurólogo, entonces yo no tengo cita hasta el año que viene. Y la he cogido este año pues de puro milagro, porque no me daban cita. ¿Eso solo podría comentar yo a mi médico de cabecera? Claro, tu médico de cabecera no va a tener ni idea de esto y es que tu médico de cabecera no sabe lo que es una FSH y casi diría que es normal que el médico de cabecera no lo sepa, ¿no? Pero no puedes comunicarte con tu neurólogo. Es que he tenido que reclamar 2 veces para que me puedan dar la cita para hacerme la revisión del año. 2 veces he tenido que ir a reclamar. Claro, yo es que doy mi mail a los pacientes. Es que es muy complicado. Entonces, por eso decía yo que si a nivel por medio del médico de cabecera se lo podría bueno, yo sí, comentar. Sí. Claro, el médico de familia te puede hacer de intermediario. Yo creo que el médico de familia esto esto le sobrepasa, pero te puede hacer de intermediario para decirle, él puede contactar con el neurólogo y entonces sí. El intermediario, el médico de familia, sí. Vale, de acuerdo, gracias. Por eso yo lo que quería preguntar es si, cuando he preguntado el precio de estos análisis, porque en Francia empezaron, se lo pagaban ellos, luego devolvían o no devolvían, pero si alguien realmente ahora quiere ya mañana pagarse los análisis, ¿se pueden enviar los resultados a algún sitio? No, pero porque necesita alguien, ¿quién le hace la prescripción? Es una prescripción médica. Ahí está, sí. O sea, el paciente se puede hacer el análisis si quiere, pero tendrá que ir a ver a algún médico. Sí. Entonces, por eso yo creo que seamos serios y hagámoslo en... Sí, pero a ver, que hay que reclutar esos médicos, ¿no?
Bueno, pues Mi para eso opinión, estamos con aquí. la experiencia como el doctor, vamos a ver, no es esto llegar mañana al médico y decir quiero estas medicinas y que me las recete. Eso olvidaros, o sea, eso no existe aquí en España. En España hay que ir paso a paso. Entonces, esto es una cosa que estamos pensando los neurólogos que estamos más específicamente interesados o dedicados a la FSHD, porque el doctor Juntas lleva 30 enfermedades neuromusculares, etcétera, etcétera. Yo desde que me jubilé solo es FSHD. Yo tengo una ventaja en cuanto a estar liberado en ese sentido. Entonces, esto no es llegar mañana al neurólogo y decir, mire, ha salido esto tal. Si tenéis la visita, hay que informar. Ya hemos hablado que intentaremos, a través de la reunión anual que tiene la Sociedad Española de Neurología, a la que pertenecemos los dos, informar a los neurólogos que llevan el neuromuscular. Es decir, esto no es para mañana, pero sí es montar las bases para que en poco tiempo se pueda disponer. Yo no veo ningún problema a corto plazo en hacer los análisis, porque ningún neurólogo se va a negar a prescribir una analítica, que es dar una tecla una vez que se sepa lo que hay que pedir. Más problema veo en luego la financiación, es decir, que probablemente el que quiera tendrá que subvencionarlo él como como se está pagando la fisioterapia en muchas comunidades o otro tipo de tratamientos de FSHD. Lucharemos, pero hemos hablado con la Comunidad de Madrid, con la Comunidad no sé qué, para que, por ejemplo, en donde no hay fisioterapia gratis, la den, y no la están dando todavía. Es decir, tenéis que tener comprensión en que por mucho que queramos ayudaros desde el punto de vista médico, esto lleva una cadencia que si no es por el doctor Juntas y por el laboratorio y por la asociación en que yo estoy, vamos metido, que soy médico y tiro para adelante, pues no tendríamos nada. Pero esto no es llegar mañana al médico y decir quiero esto y mañana lo tengo. Tendréis que entender que esto lleva su proceso. No sé si me he explicado bien y estás de acuerdo. Sí, exacto. Yo creo que ahora, como decía, la publicación ahora nos ayuda mucho, y entonces nosotros tenemos nuestras reuniones donde yo me comprometo a hablar de estos resultados para que los otros neurólogos de toda España pues lo conozcan, y yo creo que no tendrán ningún problema en pediros esta analítica y meter los datos en la plataforma para una prescripción. No habrá ningún problema, pero, como dice el doctor Vaquero, primero hay que conocerlo. Primero, solo un bajo porcentaje de los neurólogos conocen las miopatías, un bajo porcentaje la FSH, o sea y antioxidantes todavía más bajo. Entonces hay que comunicar, hay tantísima información que es muy difícil para los neurólogos estar al corriente, pero bueno, para eso tenemos las reuniones y yo les hablaré de esta publicación y de cómo hay que hacerlo, pero hay que ser un poco paciente. Una cuestión, una pregunta. Preguntas aquí. Quería decir que ya nos juntaremos, hacemos un Zoom un día y ponemos claramente cuál es el modelo a seguir y cómo lo podemos dar a difundir. Y a través de la asociación, si leéis las newsletters, los correos, el WhatsApp, entonces os enteraréis detalladamente de cómo lo vamos a hacer. Esto lo vamos a difundir y lo pondremos claramente, pero hay que esperar un poquito. Yo creo que va a ser fácil. Bueno, va a ser fácil una vez que sepamos hacerlo y los convenzamos, pero lo podremos hacer. Quiero decir que la posibilidad, como dice el doctor Juntas, existe. Luego, si existe, se va a poder hacer, ¿vale? Y al final lo tenemos que pagar, pero nos suplementamos la mitad, con lo cual sería cambiar una cosa por otra. Es importante el QR que os hemos dado. Es una encuesta que han diseñado y que tiene mucho valor informativo para Condri, para luego poder hacerlo. Entonces, tenemos que rellenarla todos, ¿vale? Eso también, que no se os olvide. Y ya está. Il y a d'autres questions? Non? La dernière chose que je voudrais dire, c'est vous allez avoir notre contact. N'hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on ne vend pas des pilules, on vend un accompagnement. C'est-à-dire que voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions, à nous mettre en relation avec votre médecin. On est vraiment là pour essayer de vous accompagner au maximum.
en coordination bien sûr avec les spécialistes. Así que van a dejar el contacto y que no dudéis en contactarlos, que ellos lo que quieren hacer es como un acompañamiento del paciente y pueden estar en contacto también con el médico de cada paciente, o sea que podéis contactarlos también para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Je voudrais préciser, on a parlé tout à l'heure des différentes approches thérapeutiques pour la FSHD, les approches qui vont aider la régénération du muscle, les approches qui vont tuer DUX4. Et donc, qu'est-ce que cette complémentation en antioxydants vient faire par rapport à ces thérapies-là? Donc, l'idée ici... Quería precisar... Non, il est là. Ah. Il raccourcit beaucoup, par contre. Oui, c'est pas grave. Donc, l'idée ici, c'est de vraiment stabiliser les patients, d'arrêter la progression de la maladie pour ceux qui sont les plus atteints, d'amener une petite amélioration qui va être vraiment importante pour la qualité de vie des patients, mais on ne va pas guérir totalement les patients avec cette approche-là. Probablement pas. Et donc, c'est un peu comme pour la maladie de Duchenne, où on donne des glucocorticoïdes aux enfants atteints pour les garder, pour ralentir le plus possible la progression de la maladie avant qu'ils reçoivent le médicament qui va les sauver. Sí, bueno, lo que dice que tanto el tratamiento antioxidante como todas las terapias para impedir, ¿no?, la presencia de DUX4, todos esos tratamientos, el objetivo es estabilizar al paciente más afecto, ganar un porcentaje, ¿no?, variable en los pacientes menos afectos, pero que esto lo más probable es que no cure la enfermedad, que habrá que seguir insistiendo y como un poco con el ejemplo del Duchenne, que toman corticoides y que les retrasa la necesidad de la silla de ruedas, la necesidad de la afectación cardíaca, etcétera, hasta que algún día llegue el tratamiento curativo. Estas terapias van a mejorar hasta este punto, pero que no van a curar la enfermedad, hay que ser conscientes de eso. Ça peut tout à fait être un traitement adjuvant à d'autres thérapies. Par exemple, il y a un essai en cours aujourd'hui, sans citer de nom, dans lequel certains des patients enrôlés suivent aussi la supplémentation. Donc, ce n'est pas incompatible avec d'autres thérapies basées sur le gène ou autres. Sí, que puede ser un complemento con otros tratamientos, que hay un ensayo en curso en el que una parte de los pacientes también toman la suplementación. Donc je pense que l'idéal, ce serait que tous les patients puissent avoir cette supplémentation en attendant le médicament qui va les sauver, si ce médicament arrive vraiment un jour. Que lo ideal sería que todos los pacientes tomen la suplementación esperando hasta que llegue el medicamento perfecto que algún día cure completamente la enfermedad. Gracias. Yo no sabía que ibas a estar tan multiempleado. Voy a subir más honorarios porque ya traductor no sabía. Gracias. ¿Ya has terminado?